Muy bien, muy buenas tardes, muy buenas noches para los que se han sintonizado con la exposición de la palabra de hoy. De nuevo, para mí es un privilegio poder dirigirme a vosotros de esta forma para seguir nuestra exposición de la palabra de Dios. Y estamos en la epístola de los Romanos, capítulo 4, y hoy vamos a cubrir los versículos del 18 al 25, Romanos 4, 18 al 25. Llevamos ya 4 capítulos en la epístola de los Romanos y como nos hemos dado cuenta, estamos hablando de una epístola que habla de los fundamentos de nuestra fe. Quiero recordarles simplemente que la epístola a los Romanos, de todas las epístolas del apóstol Pablo, es la más sistemática, donde él presenta el evangelio que él predica. Esto es la frase realmente fundamental y central del capítulo 1. El evangelio que además él dice que no se avergüenza de él mismo. Lo que vimos en el capítulo 4 es el tema de la justificación por la fe. La palabra fe realmente es la palabra central en lo que vemos en este capítulo y hoy obviamente llegamos al punto donde el apóstol Pablo nos habla un poco de qué exactamente es esa fe y qué características tiene. Esa palabra fe es una palabra realmente fascinante. Fe, ¿qué exactamente es? Para entender esto, vamos a analizar muy brevemente antes de llegar a leer el texto, los tiempos que nos rodean, donde realmente estamos hablando en términos generales en nuestra sociedad, años de luz de otras épocas donde la palabra fe era una palabra llenada con mucho más sentido y comprensión. Nuestro mundo es hoy caracterizado, y estoy hablando particularmente de nuestro mundo occidental, es caracterizado hoy por la fe en el hombre. Quiere decir que todo lo que el hombre es capaz de hacer nos llena de cierto orgullo, nos llena de esa confianza que nos caracteriza porque creemos que todos los problemas que hay podemos resolverlas con un poco de inteligencia y la tecnología que tenemos a nuestras manos. Y sin embargo nos damos cuenta todos los días que las cosas no son así. El inmenso error del hombre moderno al inicio de este siglo XXI, y lo llevamos arrastrando desde el siglo pasado, es creer que la única realidad es la que vemos, la que percibimos con nuestros sentidos, lo que podemos tocar, lo que podemos ver, lo que podemos escuchar y lo que podemos gustar. Y todas las demás cosas automáticamente se relega a lo que comúnmente se llama el ámbito de la fe o el ámbito de la religión. Quiere decir, en otras palabras, el hombre moderno mira con cierto desdén a todo lo que no es comprobable con fórmulas, con fotos o con análisis de laboratorio. Sin embargo, llegamos a escuchar algunas voces del mismo ámbito de las ciencias naturales, nos dicen una cosa bien distinta. Y es muy curioso que particularmente en la ciencia de la física se nos cuenta una cosa que realmente nos puede llevar de sorpresa porque parece en rotunda contradicción con lo que acaba de decir. Los físicos hoy nos dicen, y bueno, estoy hablando particularmente de aquellos que se preocupan de mirar un poco en el tema de cómo se compone ese universo, nos dice que prácticamente todo lo que nos rodea es energía. Bueno, todos hemos aprendido de los átomos, que son las sustancias más pequeñas,
Bueno, esto ya desde hace bastante tiempo sabemos que no son átomos, o sea, lo que en griego significa indivisible, sino también los átomos son divisibles. Se puede dividir en varias partes. Todos hemos aprendido en el colegio la historia de los electrones y positrones y neutrones de los que componen cada átomo. Incluso esto ya son casi aguas pasadas porque incluso esas partículas se pueden desglosar y bueno, esto no va a ser una clase de física nuclear ni nada por el estilo, pero el punto a donde quiero llegar es un físico que entiende de esto bastante mejor que yo te va a decir, bueno, todo lo que nos rodea realmente es energía y es invisible para el ojo humano. El que dice que solamente cree lo que ve, dice que yo me limito a una pequeña parte de la realidad, porque nuestros sentidos solamente perciben de esa manera una pequeña parte de la realidad. Y hay más cosas, hay cosas que van más allá de esto, y la Biblia, por ejemplo, nos habla de un mundo invisible. Y ese mundo invisible no es menos real solamente porque nuestros ojos no lo ven. La Biblia habla de bueno, hoy día diríamos de un universo paralelo, ¿vale? Esto es una expresión muy moderna, que es simplemente lo que la Biblia dice que la morada de los ángeles, la morada de Dios, que es algo cerrado para nuestros 4 o 5 sentidos. No lo vemos, no lo escuchamos, salvo en determinados momentos cuando Dios desde la eternidad rompe esa barrera. Y esto la Biblia lo llama revelación. Ahora, no teniendo un acceso directo a ese mundo invisible, no quiere decir que no existe. Existe y existe paralelamente a lo que es nuestro entorno. Y ahora quiero llegar al tema de hoy, el tema de la fe. Es precisamente la fe ese instrumento que nos conecta con este mundo invisible. Y en ese sentido es algo esencial. La fe percibe cosas que nuestros sentidos no lo perciben y los percibe con la misma realidad. Ahora, todo esto, estas reflexiones iniciales, están detrás de lo que hoy vamos a hablar. Vuelvo a repetir el texto, Romanos capítulo 4, versículo 18 al 25, y voy a leer ahora esos versículos que se centra en ese tema de la fe, ese instrumento para alcanzar lo que el ojo no ve. Dice el apóstol Pablo, ahora hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a presentar ese tiempo al Señor.
Señor nuestro Dios, nos agradece el pensamiento de que tú estás tan cerca de nosotros que nuestro propio aliento, que nuestros ojos físicos no te ven, pero nuestra alma, nuestro hombre interior te ve y te percibe. Los ojos de la fe claramente se dan cuenta que tú estás allí. Y tu palabra revelada en la Sagrada Escritura nos refuerza en esta convicción. Señor, es un privilegio poder en estos momentos reflexionar conjuntamente en este tremendo tema que es la fe, y aún más teniendo ese ejemplo que es el ejemplo de Abraham. Te pedimos, Señor, humildemente que tú nos ilumines en este tiempo, que podamos entender lo que nos quieres decir a través de esas palabras que acabamos de escuchar. Y te pedimos, Señor, que tu sagrada palabra nos ayude a entender lo que nos quieres comunicar en este momento. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Hablamos un poco de las características de la fe de Abraham, y esto es el primer tema que sale en estos versículos que acaba de leer. Pablo acaba de explicarnos que somos salvos por la fe y no por las obras que podamos hacer. Y él puso algunos ejemplos de esto. Y ahora la pregunta es, ¿y de qué tipo de fe estamos hablando? ¿Cuáles son las características de esa fe? La fe que nos salva es la fe en el Dios de la resurrección, lo cual ya en sí quiere decir el Dios de lo milagroso. El Dios que hace cosas que son fuera de serie, fuera de lo normal. Pero vamos a ver algunas de las características de lo que es la fe. Y la primera que sale en los versículos 18 y 19 es: la fe cree contra todo lo que parece razonable. Y esto es muy importante. Cuando digo razonable, no quiero decir con esto que la fe es irracional, sino lo que quiero decir con esto es la fe mantiene sus convicciones percibiendo las cosas que el mundo no lo percibe. Y antes de llegar ahí a ser demasiado teórico, pues tenemos el ejemplo de Abraham. En él se ejemplifica de cierta manera lo que es la fe. Por eso se le llama también el padre de la fe. Sí, todos sabemos, Abraham también tenía sus momentos de debilidad, sus momentos cuando la cosa no parecía ir tan bien, pero por regla general, una cosa que destaca en la vida de ese hombre es su fe inquebrantable en las promesas del Señor. Cuando tenía 70 años, Abraham sale de Ur de los Caldeos, una ciudad, más que una ciudad, una urbe, casi con un ambiente internacional, una de las culturas más importantes de su momento, una ciudad que tenía algunos logros en los cuales no quiero entrar ahora, pero salir de esa ciudad para irse a un país desconocido no debe haber sido nada fácil. Es casi como salir de una ciudad bonita para luego meterse en el pleno desierto. Y simplemente Abraham lo hace porque Dios se lo pidió. No vamos a iluminar ahora la circunstancia del por qué. Dios se lo manda y Abraham se pone en marcha. Y esto simplemente es lo más esencial de la fe. En contra de todo lo que parece, digo parece razonable, no lo que es razonable, parece razonable. ¿Por qué? Porque Abraham obviamente y su familia eran personas bien conocidas en Ur de los Caldeos,
eran ricos, eran personas que obviamente gozaban de un estilo de vida cómodo, de lo más cómodo que se puede imaginar en aquel entonces. Pero eso sí, estaban a punto de ser engullidos por la creencia en dioses ajenos, en la idolatría. Y es el momento cuando Dios le dice a Abraham y a su padre, sal de esa ciudad. Y no leemos ni una sola palabra que Abraham le pone pegas a lo que Dios le exige. Es un hombre de muchos bienes, indudablemente dejaba unos cuantos atrás y se lleva con lo que se puede llevar y se pone en marcha. Abraham lleva el tema de la fe prácticamente ya en su propio nombre. Abraham en el idioma hebreo significa padre exaltado. Padre exaltado para un hombre que no tiene hijos. Y cuando a los 70 años, y esto irrespectivamente de la edad que Abraham luego alcanzó, si a los 70 años no tenías ni un solo hijo y salías de tu ciudad para encontrarte con gente que continuamente te iban a preguntar por tus hijos, posiblemente no nos imaginamos que esto debe de haber sido para Abraham una lucha diaria. Y esto nos damos cuenta en los capítulos siguientes que efectivamente esto fue el punto sensible de su vida. Imagínate que él, moviéndose a lo largo del río Éufrates hacia el norte, dirigiéndose a Harán, encontrándose con otras caravanas al encuentro y le preguntan por su nombre, Abraham, padre exaltado. La pregunta lógica es, Abraham, magnífico, ¿y cuántos hijos tienes? Y la respuesta año tras año habría sido la misma, ningún hijo. Pues mira, ese nombre bonito, se vuelve en contra de él. Realmente es casi como una burla. Indudablemente, aquellos que se encuentran con el padre exaltado que no tenía hijos, más que un chiste harían sobre él y este nombre extraño que lleva. Ahora, 13 años más tarde, cuando tenía 99 años, Dios le anuncia el nacimiento de Isaac. Es el momento cuando Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham, lo cual significa en hebreo padre de una multitud. Y ahora imagínate que del padre exaltado que no tenía hijos, pues ahora llegamos a la padre de una multitud. Imagínate que se encuentra otra vez con gente que le pregunta, pues creo que nos vimos hace un par de años, te llamas Abraham, ¿verdad? Y Abraham le habrá dicho, bueno, me lo imagino así, sí, soy el mismo, pero mira, hay un pequeño cambio de nombre. ¿Así? Sí, Dios me ha cambiado el nombre. ¿Así? ¿Y cómo te llamas ahora? Pues ahora me llamo padre de una multitud. ¡Wow! Pues hombre, en estos años deben de haber pasado muchas cosas. Seguramente te has casado con muchas mujeres y tendrías ahora hijos que no caben ni en tu tienda. No exactamente. ¿Cómo que no? ¿Cuántos hijos tienes? Ninguno. Entonces, claro, los chistes sobre Abraham y sobre su nombre ahora se extienden a su Dios. O sea, ¿qué Dios hace ese tipo de cosas? O sea, cambia el nombre de uno para burlarse de él. Estoy trabajando un poco esa historia simplemente para que nos demos cuenta de que lo que Abraham lleva en su nombre realmente tiene que ver con ese tema, su fe.
Porque nos damos cuenta de una cosa, a pesar de los pesares y a pesar de cometer ese error que todos sabemos que Abraham cometió en el capítulo 16, a querer ayudar a Dios a cumplir sus promesas, él siguió firme en esa confianza en Dios. ¿Es razonable que un hombre a los 99 años cree que Dios finalmente sería capaz de llegar a su final con lo que había prometido? No, razonable no lo es según lo que el mundo entiende de razonable. Pero razonable tampoco es que ese Dios exige de Abraham llevar a su propio hijo a un monte para que este hijo sea sacrificado. Razonable no es lo que Abraham luego da testimonio, porque Hebreos nos lo explica, que Abraham tenía fe en la resurrección, estaba dispuesto a sacrificar a su hijo sabiendo que con esto la única escapatoria para cumplir las promesas de Dios es que Dios levante a este hijo que él mismo hubiera matado con sus propias manos, sacrificándole a su Dios, que Dios le resucitaría. El mismo Dios que dijo que se haga la luz, en las creencias de Abraham podría haber dicho que se haga Isaac de nuevo. Esto es una fe inquebrantable que va en contra de todo lo que el mundo parece razonable. Y Dios se lo dice a Abraham en el capítulo 18, versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y ahí está el tema central de lo que estamos considerando en este momento. Porque la fe ve claro lo que el ojo no percibe. Y hay cosas muy curiosas en este sentido que me ayudan eso a entenderlo un poco más. En esa zona donde vivimos ahora hay muchas aves que cazan ratones. Por ejemplo, aquí hay 2 o 3 parejas de milanes, hay buzardos. Bueno, lo que no hay es el buitre que vimos en Madrid hasta cerca de nuestra casa. Aquí no hay buitres. Bueno, está hacienda, pero digamos, estoy hablando de aves, ¿vale? No hay buitres. Pero sí hay esos milanes. Y los milanes, me lo explicó alguien que entiende bastante de ave, desde una altura de 150 o 200 metros, son perfectamente capaces de cazar un ratoncito. Lo ven desde arriba, pero me explicó uno que entiende bastante de ese tema, que no es en primer lugar lo que ven. Antes de ver el ratón, ven otra cosa. Y ahora pueden agarrarse. Lo que ven es la orina, o son los restos de la orina de un ratón. ¿Y cómo puede verlo el milán desde ahí arriba? Porque puede ver el espectro, los reflejos de la luz en un espectro que para el ojo humano no es visible. Pero este ave puede verlo. Y cuando él ve esto, sabe que allí debe de haber también un ratón. Entonces, se fija en los movimientos. Bueno, otra vez no voy a dar clases aquí de comportamiento de animales, pero me resultó muy curioso esto. Obviamente, ese milán es capaz de ver algo que nosotros no vemos y de eso vive. El creyente es capaz de ver algo que una persona, la Biblia lo llama el hombre natural, no lo ve y de eso vive. Curioso. Esto es nuestra especialidad. Nuestros ojos de fe ven cosas que otros no lo ven, porque están ciegos. Pero nosotros lo vemos. Para nosotros el mundo invisible se ha abierto. Vemos cosas porque Dios nos lo ha revelado, no porque tuviésemos esa capacidad, digamos, como el milán, como un regalo innato. No, esto es algo que Dios nos ha dado en su palabra. Y por lo tanto, Abraham lo vio clarísimo.
Él confía en lo que Dios le había dicho, así de sencillo, de forma literal, de forma tajante. Dios ha dicho, y según Dios ha dicho, yo voy a actuar. Y esto, bueno, estoy hablando a lo que veo, por lo menos delante de mí, a creyentes, y creo que a todos nos ha pasado en algún momento que hay gente que se ríe de nosotros. Se ríe de nosotros, de nuestra ingenuidad de creer en un libro tan antiguo donde Dios supuestamente se ha revelado. Se burlan a veces de forma abierta, a veces de forma más refinada, de que tomamos en serio esa creencia en la resurrección, etcétera, etcétera. Bueno, vosotros sabéis perfectamente de qué estoy hablando. Lo que pasa es que nuestros ojos de fe ven cosas que para ellos son invisibles. Pero nosotros mantendremos siempre la fe sencilla de su palabra, de lo que Él ha dicho. ¿Por qué? Porque esa palabra no miente, no se equivoca y no nos engaña. Algún día todo el mundo lo verá y hincará sus rodillas. Para algunos será demasiado tarde, pero para aquello que hemos creído, que hemos anticipado por fe las cosas que no se pueden ver, es el momento de la liberación. Y por lo tanto, los que estamos de este lado del púlpito, tenemos la sagrada tarea de fortalecer la fe de la gente en esa palabra. Y hay de nosotros si no lo hacemos. Es la tarea más noble de un predicador, de un expositor de la palabra de Dios, de ayudar a la gente para que pueda entender esa palabra mejor, para que su fe se fortalezca, para que sus ojos puedan ver con más claridad lo invisible. Realmente la Iglesia del Señor al inicio del siglo XXI necesita desesperadamente gente que haga ver a la Iglesia, a los creyentes, cosas que ellos de entrada tal vez no pueden ver. Y es un gran privilegio. En Génesis capítulo 17, versículo 3, vemos cómo Abraham se postra delante de Dios. Esto es su respuesta a lo que Dios le había revelado. Esto es la respuesta de la fe, y la respuesta de la fe no es razonar, la respuesta de la fe es adorar. La respuesta de la fe no es criticar, la respuesta de la fe es no dudar de lo que Dios había dicho. Confiar en contra de todo lo que la gente diga. Y sí, vivimos en un tiempo y lo escuchamos continuamente que parece que las ciencias están contradiciendo continuamente a la Biblia. ¿Con qué nos vamos a quedar? ¿Mantenernos firmes con la Biblia o buscar un camino para decir simplemente, bueno, la ciencia tiene la razón y la Biblia tiene que acomodarse a lo que la ciencia dicta? Y se nos critica mucho cuando tomamos la decisión de quedarnos con la Biblia en contra de lo que se nos vende como último grito de sabiduría y ciencia. Y muchas veces esos postulados al rato, quiere decir a los pocos años, se cambian. Decimos simplemente como creyentes, yo me quedo con lo que está escrito. Yo me quedo con esa palabra, con esa revelación divina, y en eso confío, en eso baso mi vida. Porque las ciencias, con toda su sabiduría, no me van a poder salvar. La Biblia nos dice que Dios proveerá, para poner un ejemplo. Si Dios provee, vamos a tener que ayudar a Dios para que Él nos provea para nosotros. Por ejemplo, en cuestiones de atraer gente a nuestra iglesia, vamos a tener que usar técnicas de marketing para vender nuestro producto mejor.
¿O no sería suficiente simplemente confiar en el Espíritu Santo, que desde hace 2000 años hace un trabajo tan excelente de atraer gente a la iglesia, los que han de creer, como dice el libro de los Hechos? Dios proveerá. Esto también es una promesa para el creyente individual que busca primero el reino de Dios. Dios proveerá, no cualquier capricho que se nos antoje, sino proveerá lo básico, lo de comer, lo de beber y lo de vestirnos. Y lo demás son regalos especiales de parte de Dios. Y Dios cumple con sus promesas. La Biblia nos dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Vamos a usar y confiar en técnicas de autosugestión para buscar remedios. Vamos a suplantar la consejería bíblica por técnicas del último grito de la psicología moderna. Y no digo que la psicología no tenga también sus áreas donde pueda ser de ayuda, pero hay áreas donde obviamente lo que hace falta es una clara aplicación de la palabra de Dios. Vamos a dejar todo ese campo a técnicas seculares, cuando a veces simplemente la cuestión es: ¿confío en lo que Dios ha dicho o no? Lo que hoy tenemos realmente es una gran confusión, también dentro de la iglesia, simplemente porque no se estudia, porque se desconoce, porque no está presente lo que dice la palabra de Dios. Y a base de esto surgen muchos problemas que serían evitables. La Biblia nos dice que matar a un niño antes de nacer es homicidio y que relaciones prematrimoniales, extramatrimoniales y homosexuales son pecado. Entonces, vamos a acomodar nuestra forma de entender la Biblia a lo que ahora se nos dicte desde las altas esferas de la política. La palabra de Dios es eterno. Nuestros políticos a veces duran 4, 8, 12 años, pero finalmente llega también su fecha de caducidad. Vamos a tener que adaptar nuestras creencias, nuestras formas de vivir nuestra fe según el último grito de lo que se nos dicte desde gente que nos se mete hasta en la cocina, o para decirlo en nuestras iglesias, para decir lo que tenemos que creer. Yo creo que no. Creo que es el momento cuando la iglesia con claridad y con convicción tiene que decir: nosotros creemos, tenemos fe en lo que está escrito, pero no tenemos fe en las opiniones de personas que con tanta frecuencia cambian. Bueno, he trabajado ese tema un poco. Es el primer punto de lo que hemos visto en estos versículos, a partir del versículo 18, creer en contra de la esperanza. Quiere decir que una cosa es lo que nos dicta la racionalidad, otra cosa es creer a Dios. Y si Dios te dice algo, puedes confiar en ello. Esto es lo primero. Lo segundo, lo que aprendemos del versículo 20, la fe no titubea. Dice aquí: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Si Dios lo dice, para Abraham esto era suficiente. Yo tengo amigos y conocidos de los cuales sé que si ellos me dicen algo, ellos cumplirán. No hace falta que me lo den por escrito. Si incluso con personas podemos tener esa experiencia, cuánto más con Dios. Porque Dios no miente, y lo que Él dice y lo que Él promete, Él lo cumplirá. Lo cumplió en el caso de Abraham, sí,
sal de Ur de los caldeos, y Abraham no le respondió, sí, pues me parece muy bien, Señor, pero necesito seguridad porque a nadie en su sano juicio se le va a ocurrir hacer esto lo que tú dices sin tener ciertas garantías. Bueno, es impensable que Abraham hubiese reaccionado de esa manera. Y sin embargo, nosotros muchas veces condicionamos nuestra vida de esa forma. Dios le dijo, te daré una descendencia inmensa. Bueno, cuando Abraham muere, sí, tenía una descendencia inmensa, pues eso ya depende de la interpretación, pero inmensa en el sentido literal, pues no lo era. Era grande, pero inmensa no. Lo iba a ser inmensa y algún día lo será cuando estará delante del trono del Señor y cuando todo se cumple. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, una inmensa multitud, ahí tenemos esa palabra de nuevo, delante del trono del Cordero. Quiere decir que la fe de Abraham era una fe firme, que no se dejó impresionar por las circunstancias. Por regla general, sabemos que en la vida de Abraham había momentos donde la cosa no era así, pero esto es lo que prevalece. O sea, en la vida de Abraham, aparte de sus momentos de debilidad, prevalece esa fe inquebrantable. Y en tercer lugar, se hace fuerte esa fe glorificando a Dios. Dice, versículo 20, segunda parte, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y aquí aprendemos uno de los ejercicios de la fe. Por ejemplo, confía en Dios. Y esto le honra a Dios y a su vez fortalece nuestra fe. Quiere decir que confiando en Dios nos hace más fuertes en la fe. Es como ejercer de la misma manera como vamos al gimnasio o damos paseos o hacemos cosas que fortalecen nuestro organismo, de la misma manera ejercer fe, confiar en Dios, nos hace más fuertes en esa fe. Estamos entrando en tiempos donde este principio de la fe va a ser imprescindible. Bueno, siempre es imprescindible, pero ahora más que nunca. Vamos a ver cómo cosas que hasta el momento hemos tomado por sentado nos van a faltar. Vamos a ver una gran estabilidad y ya lo estamos viendo en áreas políticas, económicas. Cosas que antes funcionaban, de repente dejan de funcionar. Y esto solamente es el inicio. Para el creyente, bienvenidos sean esos tiempos. No hace falta que nos quejemos, porque en esos tiempos nuestra fe se va a fortalecer y podemos ser de ánimo para otras personas. Dios no nos abandonará. Los mandamases de ese mundo, sí, seguro, pero Dios no. Las promesas de Dios son eternas y las promesas de Dios hablan de un amor tan grande hacia su pueblo, hacia ti y hacia mí. Encuentro una forma de definir la fe que es a primera vista muy poco teológica, pero me encanta cómo el mismo apóstol Pablo lo expresa. En el capítulo 27 del mismo libro de Hechos, dice en el versículo 25, en el contexto esa tremenda tempestad, Dios le ha dicho a Pablo en una revelación especial que nadie de ese barco va a perecer. Y luego dice Pablo, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Punto. Será así como se me ha dicho. Esto debería ser tu respuesta y la mía ante los desafíos de la vida. Será como Dios lo ha prometido. Y nos ha prometido muchas cosas. Y eso es la razón porque la fe puede descansar donde otros pasan noches sin dormir. Y en cuarto lugar, la fe confía en la fidelidad de Dios. Versículo 21 dice,
plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Perdón que hoy hablo tanto de política, pero el contraste es obvio. O sea, cada vez que hay elecciones, hay una larga lista de promesas. ¿Y cuántas de esas promesas se cumplen? Pues el momento cuando el que prometió finalmente es coronado, bueno, coronado no, pero inaugurado como jefe de gobierno, pues esas promesas ya no valen ni el papel sobre la cual están escritos. Esto se repite cada 4 años y con esto no digo nada particular. Las promesas que recibimos incluso de gente muy cercana, pues muchas veces no se cumplen. Pero aquí tenemos otra cosa, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dos cosas me llaman la atención. En primer lugar, Dios promete, pero Dios promete desde una postura de fortaleza, porque dice, es poderoso para hacer no algunas de las cosas, sino todo lo que ha prometido. Pues esto me parece fantástico y los ojos de fe lo toman en cuenta. Confiamos en la absoluta fidelidad y el poder de Dios, porque el que nos promete no es cualquiera, es el mismo Dios que creó el universo. El mismo Dios que creó el universo, todo lo que ves, todo lo que rodea, que también en el último instante te creó a ti y a mí, ese Dios es capaz de cumplir todo lo que te ha prometido. Si eres creyente, la Biblia está llena de promesas que se aplican a ti. Y todo esto se va a cumplir y no se va a perder ni un detalle. Abraham, por lo tanto, confía en 3 cosas. En lo que Dios le ha dicho, podemos decir, en la palabra de Dios, en el carácter de Dios, porque Dios es fiel y Dios es además amor, y en tercer lugar, en el poder de Dios. Entonces, esos tres elementos nos ayudan a ejercer confianza, y esto la Biblia lo llama fe. Porque nosotros servimos a un Dios que no engaña, un Dios que no miente. No es un sádico al que le encanta traer todo tipo de desgracia sobre nosotros para luego reírse desde arriba. No, ese tipo de Dios lo pinta el mundo así. Dios se ríe, dice el Salmo 2, no de los suyos, sino se ríe de los poderosos, de los que se creen ellos mismos como dueños de su destino y de este mundo. Pero Dios jamás se reirá de los suyos. Y esto lo vemos porque ese mismo Dios dio su Hijo, su unigénito Hijo, para morir en una cruz precisamente por los suyos, precisamente para asegurar el cumplimiento de todas sus promesas. Ahora, el resultado de la fe de Abraham lo vemos en el versículo 22, donde dice, por lo cual también su fe le fue contado por justicia. La fe que lo decide todo es lo que hace saltar un niño de un muro y sabe que allí abajo está su padre que le va a acoger con sus brazos. No sé si lo habéis hecho alguna vez, yo lo he hecho cuando nuestro hijo era pequeño. Bueno, ahora no me atrevería, pero cuando él tenía 4 o 5 años o menos, no recuerdo, en una ocasión él estuvo ahí en un muro en Ávila y recuerdo que le hermano, bueno, salta, papá te va a coger. Bueno, hay ese chiste desgraciado de un padre que dice esto a su niño y luego cuando finalmente el hijo se atreve y salta, el padre pues se pone así con los manos cruzados y ve como su hijo se cae en el suelo. Y le dice al hijo, hijo, esta lección te la doy hoy para que aprendas que no confías jamás en nadie. Bueno, es una posibilidad. Pero un padre que vale esa expresión padre, va a coger ese niño. Cuando el niño salta, sabe el niño que el padre lo va a coger. Esto es evidente. Abraham no tenía que demostrar nada
ni hacer nada, ni pagar nada, ni comprobar nada. Solo tenía que saltar. Y esto también se aplica a ti, y se me aplica a mí. Esto se llama fe, confianza, porque sabemos que allí está nuestro Padre, que siempre nos va a acoger en sus brazos. Esto es una forma de poder enfrentarse con las contrariedades de esa vida con mucha tranquilidad. Terminando este capítulo, vamos a llegar al tercer punto. Esa importancia de la fe es un ejemplo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dice el versículo 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. O sea, quiere decir que este principio de la fe que salva fue registrado en las páginas de la Biblia y por eso Abraham es el padre de los creyentes. Es nuestro ejemplo, como hemos visto hoy. Y lo que dice ese versículo es que Abraham podía tener la seguridad de su salvación. Cuando dice aquí, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, quiere decir que él tenía esa seguridad. Luego hablaremos de nosotros y ese versículo siguiente va a hablar de nosotros, pero en primer lugar esto va para Abraham. Pero luego también para nosotros hay esa seguridad. De eso habla el versículo 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y ha resucitado para nuestra justificación. El mismo principio de Abraham se aplica a nosotros. No ha cambiado nada en cuanto al principio, solo el contenido. Incluso nosotros hoy sabemos más que Abraham. Abraham solamente sabía una pequeña parte. Abraham lo que sabía no iba más allá de Génesis capítulo 24, pero nosotros ahora tenemos el resto. Otro medio libro de Génesis, más 65 más. ¿Qué te parece? Tantas cosas que Dios ha revelado. Y esto hace que para nosotros incluso debería ser más fácil aún de confiar en este gran Dios. ¿Cómo sabemos que Dios cumple? Lo sabemos porque está escrito, está registrado en la Biblia. Empezamos con lo más básico. Si murieras hoy, ¿sabrías que irías al cielo? Y la respuesta es sí, indudablemente. ¿Por qué? Porque Dios no miente en cuanto a tu estado. Él ha dado su Hijo y si tú crees en el Hijo de Dios y crees que Él murió en tu lugar en la cruz, que Él vertió su sangre por ti y dices, esto lo creo yo de todo mi corazón. Entonces la Biblia nos dice que eres salvo, porque esto no puedes decir de ti mismo. Ahora, de la misma manera se aplica ese principio a aquel que todo eso lo rechaza, que le parece una cosa ridícula. La Biblia dice muy claramente que esa persona no tiene ninguna esperanza, vive sin Dios y finalmente va a acabar en el lago de azufre y de fuego y va a pasar el resto de la eternidad sin Dios, sin posibilidad de cambiar su suerte. Y esto es algo terrible. Existe tanto la certeza de la salvación como la certeza de la perdición. Solamente de esto se habla muy poco. Una persona obstinada en seguir su camino sin Dios va a acabar sus vidas en tinieblas y luz, y eso durará para siempre, y eso también es una seguridad absoluta. Y por esto podemos saber, confiando
en lo que Dios ha provisto, vamos al cielo, y así de sencillo y así de claro. Y Pablo recapitula estos hechos en estos versículos. Confiamos en las promesas de Dios. Esto son lo que es el fundamento de nuestra vida. No confiamos en lo que Dios no ha prometido, pero confiamos en lo que Él ha prometido. Confiamos en la muerte de Cristo, porque es un hecho histórico. Y además confiamos en su resurrección. Aquí dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Confiamos en la resurrección de Jesucristo. El domingo que viene vamos a conmemorar de nuevo, de forma especial, este gran hecho fundamental de nuestra fe. La tumba estaba vacía el tercer día. Una fe en un Cristo muerto sería una fe muerta. Y efectivamente, Ebenezer lo mencionó antes, ahora estamos empezando de nuevo, particularmente en España, lo que llaman la Semana Santa, con toda la parafernalia de un Cristo que tiene que ser llevado por la calle. Bueno, no voy a entrar en esto, todos conocemos estas imágenes. Realmente, para el creyente, esto no es. Nosotros no celebramos en primer lugar la muerte de Cristo, celebramos su resurrección, conmemoramos su muerte y celebramos el hecho de que algún día estaremos con Él en el cielo. Esto es nuestra esperanza. Esto es lo que Pablo expresa aquí. Y los ojos de fe lo anticipan. Este es el triunfo de nuestra fe. Confiamos en la absoluta efectividad de su muerte. Confiamos en su resurrección. Confiamos en esto, en la vida y en el momento de nuestra muerte. Es la fe que vence al mundo. Es la fe que no teme ni la vida ni la muerte. Es la fe de nuestros padres en la fe. Es la fe que también ganará nuestros países para Cristo. Es la fe que nos abre la puerta del cielo. Es la fe en la obra terminada y consumada de Jesucristo en la cruz. Fe, F-E, como si fuera la abreviación de fijándonos en Él, F-E. Y esto es lo que estamos haciendo. Nos fijamos en Cristo. Y esto es la llave que nos abre la puerta del paraíso. Querido hermano, querida hermana, me gustaría que pudieses empezar esa semana que llaman la Semana Santa con esa absoluta seguridad, y que Dios quiera que tengas más que una ocasión de hablar con personas mal dirigidas, con muchas buenas intenciones, no lo dudo, pero mal dirigidas en lo que están haciendo, a esa fe que no exige previo pago, sino que da todo gratuitamente. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude en estos momentos tan decisivos y tan importantes para todos nosotros. Vamos a orar un momento. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por la fe que también es un regalo. Esa fe que simplemente es confianza en todo lo que tú has hecho, confianza en todo lo que tú has dicho y confianza en todo lo que aún harás. Señor, con ojos de fe anticipamos ya cosas que nuestros ojos naturales no pueden ver, pero tenemos esta absoluta seguridad en que tú cumplirás todo lo que has dicho. Y con esa seguridad podemos vivir y podemos también morir. Y Señor, yo te pido de corazón que tú nos fortalezcas en esa fe. Y si hoy
nos ha seguido alguna persona que aún no ha llegado al punto de poder depositar su fe y su confianza en ti, que hoy sea el momento de su salvación. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, para tu honra y para tu gloria. Amén.